Le pedimos a nuestra invitada de honor inicie su intervención en esta cátedra prima de la Facultad de Derecho. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo y agradezco enormemente la invitación, doctora Sonia Barneche Frías, vicerrectora académica de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Ricardo Sodi Cuellar, director de la Facultad de Derecho, gracias por organizar este evento. Saludo con especial afecto a los jóvenes representantes de las distintas sociedades de alumnos que nos acompañan. Martín Olavarrieta Maturana, presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho Campus Norte, Santiago Raúl Abascal Díaz, presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho Campus Sur, Miguel Escandón Fernández, presidente de la Sociedad de Alumnos de Administración Pública y Gobierno. Saludo también a las y los maestros de la facultad que nos acompañan y agradezco la presencia de los representantes del Consejo de Egresados y el claustro docente. Gracias por acompañarme. Un saludo muy especial a mi compañero de generación, José Enrique Ortiz Teistier, gracias por estar aquí, al maestro Arturo Ancona, compañero en la Procuraduría General de la República, con quien tuve el gusto de trabajar durante 1 año 8 meses, de mi amigo Alejandro Romero, a quien la vida nos ha encontrado en distintas instituciones, trabajamos en el Consejo de la Judicatura y actualmente tenemos un trabajo conjunto que hacer por los temas que se tratan de Auditoría Superior de la Federación. También saludo a la titular de la Universidad Anáhuac Puebla, es un gusto que esté con nosotros, y a mi amigo Carlos Cabrera, también compañero de hace muchos años. A todas y a todos es un honor estar hoy aquí reunida con ustedes. Y efectivamente, como lo mencionaron, hoy salió el sol. Salió el sol porque cuando llegamos y nos tomamos las fotos era un día muy especial, y un día muy especial que era hermoso, era bello ver ese sol reflejado en la universidad, y para mí también es un día emocionante volver a mi universidad, a mi alma mater, de la cual aprendí y puedo, gracias a los principios que obtuve de aquí y obviamente de mi familia, eso me ha hecho pues poder desempeñarme como una servidora pública durante un largo trayecto. Soy egresada de la Universidad de 1976. Aunque 16 años, les comento a ustedes, dejé la labor profesional para dedicarme única y exclusivamente a atender a mis 2 hijas, y 16 años después del nacimiento de la primera es cuando me vuelvo a incorporar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual quiere decir que cuando uno tiene sus principios, sus valores, sabe lo que quiere y hacia dónde va, la vida nos da oportunidad de hacer muchas cosas por el bien y por el bien del país. Entonces, en este momento a mí a lo que me invitaron es a presentarles a ustedes un panorama general del Sistema Nacional Anticorrupción y en especial el papel que la Secretaría de la Función Pública tiene en él. Me interesa primero resaltar algunas ideas que considero importantes para entender al sistema en términos de lo que representa en el contexto sociopolítico y gubernamental de nuestro país. Primero veremos eso, para después entrar a algunos detalles y referirme a reformas y leyes que se han derivado de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción,
y explicaré brevemente cómo se estructura el sistema para, por último, hablar sobre las funciones principales de las instancias que los integramos. Esto parece fácil y trataré de ocupar el menor tiempo posible, pero seré pausada porque es un tema que hay que digerir. Este tema, cómo inicia el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, les comento brevemente. Después de la elección del presidente Peña Nieto, cuando ya él es presidente electo, y en el periodo de transición, estaríamos hablando ya de septiembre a diciembre, el Senado, donde yo soy senadora con licencia, él nos entrega al grupo parlamentario del PRI Verde 2 reformas. Él todavía no tenía la facultad de presentar estas iniciativas, pero nos da 2 iniciativas hechas por él sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Particularmente son reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que nosotros como grupo parlamentario las pudiéramos ir elaborando y trabajando y las hiciéramos nuestras. Obviamente estas reformas fueron analizadas y fueron modificadas. A mí me toca en particular manejar la reforma al Sistema Nacional de Transparencia y a otro senador le toca manejar la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. Primero sale la de transparencia y ahorita acaba de salir publicada todo el tema de anticorrupción. Pero así es como inicia. Entonces, inicia realmente por pues el presidente Enrique Peña Nieto, quien pone sobre la mesa estas 2 reformas para darle un cambio positivo a México dentro de todas las otras reformas que él traía. Entonces, empecemos hablando sobre este contexto. Esto es como una anécdota de cómo inicia, pero antes de que tomara posesión, y como ya en el Senado de la República, el primer periodo, cuando todavía estábamos con el presidente Calderón, empezamos a trabajar estas iniciativas con todos los grupos parlamentarios. Esto tiene una relevancia peculiar y prioritaria del combate a la corrupción. Resulta interesante analizar cómo, al plantearse, si ustedes ven, los principales problemas de nuestro país, ya sea en encuestas y sondeo, lo que presentan siempre los líderes de opinión o en discursos de carácter político, se han ido manejando siempre por mencionar 2 o 3 temas prioritarios antes que el combate a la corrupción: seguridad y pobreza. Ponemos 2 ejemplos. Yo quiero comenzar con esta ponencia con una afirmación muy precisa. La corrupción es el principal reto que enfrenta México hoy. Ese es el principal reto. Y no se me entienda mal, no es que yo le reste importancia a los otros temas, obviamente, de la mayor prioridad, como la seguridad social, el empleo, el crecimiento económico, que también son temas prioritarios. Pero hay una diferencia sustancial si los comparamos con el tema de la corrupción. La corrupción es un tema de procedimiento, no de resultado. La corrupción se refiere a los procesos, a la forma en la que el gobierno actúa y pone sobre la mesa el tema de si las instituciones tienen o no la capacidad para diseñar e implementar acciones eficientes que atiendan estos otros problemas. Así las cosas, definamos la corrupción como el uso del poder público para beneficio personal. Creo que es una definición bastante precisa, bastante útil y nos deja ver cómo la corrupción merma por 2 frentes la capacidad de generar acciones eficientes y eficaces que atiendan los temas públicos y generen bienestar en la población. Por un lado, podemos ver la corrupción desde la perspectiva de su incidencia real, el número de actos de corrupción cometidos, el impacto en el presupuesto, el desvío de recursos que deberían de estar dirigidos a objetivos públicos y no privados. Por otro lado, estrechamente relacionado
pero atendiendo a otras premisas, está la percepción de la corrupción, es decir, qué tanto actos de corrupción cree la sociedad que comete el gobierno o los servidores públicos. En primer caso, la percepción afecta porque reduce la capacidad operativa del gobierno, limitando recursos que por naturaleza son escasos. En el segundo, y esto es fundamental, porque merma la confianza de la sociedad en las instituciones y a partir de ello las posibilidades de la participación ciudadana, la legitimidad misma que las acciones de gobierno y por tanto su capacidad de tener los resultados que las políticas públicas buscan. En este sentido, para hablar y comprender la naturaleza del Sistema Nacional Anticorrupción, me parece importante contextualizarlo dentro de un proceso más amplio de transformación democrática del sistema político gubernamental en México, que viene de mucho tiempo atrás. Si analizamos dicho proceso histórico, veremos una transición en torno a los resultados que debe generar el gobierno, a un nuevo modelo que atiende a la forma en la que debe operar el gobierno para lograrlo. Las demandas históricas planteaban y lo siguen haciendo reclamos de naturaleza social, económica y política, como son la educación, el empleo, la protección de los derechos humanos y, muy importante en este tema, la transparencia y el acceso a la información pública. El avance en este último tema, transparencia, ha sido en particular lo que explica ahora este nuevo momento. La transparencia y el acceso a la información en su progresiva efectividad ha traído a la luz la operación a veces deficiente y, digámoslo, en muchas ocasiones ilegal de servidores públicos que deberían de atender los asuntos públicos en beneficio de todos y no en beneficio propio. En este sentido, el Sistema Nacional Anticorrupción no atiende a una problemática ni de este sexenio ni de esta década, sino de mucho tiempo atrás, y es por ello que es señal de la salud de nuestro sistema democrático que es ya capaz de transparentar, traer a la luz y hacer del conocimiento público prácticas que antes se sabían que ocurrían, pero que no eran documentadas. Hoy reconocemos y podemos enfrentar la corrupción gracias al avance de los principios en las instituciones democráticas y gracias a esos avances hemos logrado también el consenso social y político que es la base social, la base del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos pasado del porqué de la acción gubernamental al cómo, al para qué y principalmente para quién la acción gubernamental. Y eso para ustedes, jóvenes que están o iniciando o ya están por salir a un mundo profesional que cada día se presenta más competido, más complejo y saturado de información, representa una gran oportunidad de consolidar cambios que hagan de nuestra sociedad mexicana una más justa, una sociedad más moderna y una sociedad mejor. No podemos omitir señalar que todo este proceso ha estado guiado por tensiones y consensos, por el diálogo público y una creciente participación ciudadana, crítica y propositiva. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, se trata de un arreglo construido con la participación de organizaciones sociales, investigadores, organismos empresariales, actores políticos e instituciones de gobierno. Más de 600,000 ciudadanos participaron en este gran llamado, que fue la iniciativa que todos ustedes deben recordar, o por lo menos lo escucharon, 3 de 3, y han formado parte de este gran consenso, estos ciudadanos, que marca, me parece, un momento clave en la historia política de nuestro país. Ustedes verán que la creación del Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Anticorrupción, los cuales los dos van engarzados,
tomó 4 años de diálogo, de discusiones en el Congreso. No es un tema fácil, pero después de 4 años ya tenemos nuestros 2 sistemas. El Sistema Nacional Anticorrupción se instalará en junio de este año y el Sistema Nacional de Transparencia ya está operando. Esos 2 sistemas es lo que a todos ustedes jóvenes les darán una diferente visión del México que vivirán como profesionistas. Por eso estén muy atentos a todos los cambios. Son temas complejos, pero ustedes estén muy atentos y cuenten con las autoridades, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública para cualquier ocasión que necesiten una plática, una explicación, material informativo. Estamos abiertos. Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a enmarcar la creación normativa del Sistema Nacional Anticorrupción en un marco más amplio, que es lo que les mencioné, las reformas transformadoras que el presidente Enrique Peña Nieto ha impulsado de manera decidida durante los últimos 4 años. Reformas que surgen del Pacto por México, que hoy son una realidad y que están en la compleja fase de implementación, pero esto lo sabíamos que toma su tiempo y después de la implementación empezaremos a ver los resultados. Como ustedes están iniciando, son 4 o 5 años de carrera, después la especialidad, la maestría, el doctorado, hasta que ya pues son seres totalmente completos profesional y personalmente. 2 de estas grandes reformas transformadoras, nada más me voy a abocar a ellas, son la de transparencia y gobierno abierto, y por otro lado la de combate a la corrupción. Aquí podemos identificar 4 grandes sistemas con naturaleza y objetivos diferentes, pero que todos tienen vasos comunicantes que generan un marco coherente de instituciones que tienen como función primordial generar un mejor gobierno que rinda cuentas, que sea íntegro y el que no quepan los actos de corrupción. Por un lado, el Sistema Nacional de Transparencia, que también es de acceso a la información pública y protección de datos personales, en el cual se articula toda la política en la materia de gobierno abierto y transparente. Es presidido por el INAI, con la participación de los 32 organismos garantes de los estados, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. Este sistema se complementará con otro sistema de mayor relevancia, que ese todavía está en espera de ser aprobado por el Congreso, que es el Sistema Nacional de Archivos, que tendrá la función de la organización y administración homogénea de los archivos de todos los sujetos obligados, es decir, de todas las dependencias de gobierno. Conforme al dictamen que circula actualmente y que sigue en discusión, estaría presidido por la Secretaría de Gobernación, con participación de la Secretaría de la Función Pública, el Senado, diputados, el Poder Judicial, el INAI, el INEGI, la Auditoría, Banco de México, consejos locales, archivos privados, academia y sociedad civil. Como pueden ver ustedes, todo cabe en un sistema sabiéndolo acomodar. Por otro lado, tenemos otros 2 sistemas que surgieron de las reformas legales del paquete anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción, que será en el que me voy a enfocar y desarrollaré a detalle, y el Sistema Nacional de Fiscalización, que puede considerarse como un subsistema del Sistema Nacional Anticorrupción. Este Sistema Nacional de Fiscalización está copresidido por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, y lo conforman las 32 contralorías y las 32 entidades de fiscalización de los estados, y tiene el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país. Explicar todo el entramado normativo
organizacional y procedimental de estos 4 sistemas sería materia de un diplomado. Entonces, sino que es de una maestría. Pero para mí era muy importante que tuvieran este panorama completo para identificar de lo que estamos hablando. No es una ocurrencia que surgió de una coyuntura, sino que se trata de toda una lógica de proyecto de nación que se ha estado construyendo desde el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que hoy está en una fase de implementación. Además, estamos en un momento crítico, ¿verdad? Entonces, ahora bien, vamos a enfocarnos ya al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es? No es nada más un acuerdo político, es una plataforma operativa de coordinación y colaboración entre distintos actores gubernamentales y no gubernamentales que se funda y opera a partir de instrumentos jurídicos concretos. El primero de ellos, y evidentemente el que da pie a todos los demás, es la reforma constitucional que fue publicada el 27 de mayo de 2015 y que dio ya rango constitucional al sistema, definiéndolo en el artículo 13 de la Constitución. Es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Como podemos ver en el gráfico, el Sistema Nacional Anticorrupción está formado así. El Comité Coordinador del Sistema está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada, de la Secretaría de la Función Pública, del presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, del INAI, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. Como verán, es complejo. Les dejaré la presentación si a alguien le interesa. Aquí hay 2 puntos que quiero resaltar sobre esta reforma constitucional. Primero, garantiza la permanencia del sistema y lo protege de los cambios de administración al fundarlo en la propia Carta Magna. Esto ya será difícil de modificar. Segundo, garantiza igualmente por el grado constitucional que le otorga la pluralidad que debe mantener el sistema y sobre todo el lugar prioritario que ha de tener la sociedad, específicamente mediante el Comité de Participación Ciudadana. Este Comité de Participación Ciudadana estará integrado por 5 ciudadanos de probidad y prestigio, que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción. Sus integrantes serán designados en los próximos meses por una comisión de selección definida por el Senado y conformada por ciudadanos. Entonces, esta parte del sistema aún falta de estar operando, pero esperemos que para marzo ya esté. Ahora bien, respecto a las funciones, el marco legal normativo fundamental es la misma Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo a esta ley, corresponde al Comité Coordinador principalmente establecer los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción, diseñar y promover políticas en materia de fiscalización y control de recursos, así como de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. El Comité de Participación Ciudadana, por su parte, tiene la atribución de solicitar y recibir la información necesaria en materia de corrupción y para la evaluación de los avances del sistema y proponer al Comité Coordinador acciones específicas. Esto es una innovación muy importante donde un Comité de Participación Ciudadana podrá solicitar información
que en muchas ocasiones, que actualmente no se le entrega a nadie. Respecto a los demás integrantes, es importante señalar algunas desdistribuciones dentro del sistema. Tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, a ella se le ha dado la facultad de realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. ¿Qué pasaba antes? Que la auditoría no podía hacer auditorías en tiempo real, entonces siempre entregaba en marzo del año en curso pues las auditoría hecha del ejercicio fiscal anterior. Entonces ahorita ya la auditoría tiene esa facultad, lo cual es importante porque en el momento que se empieza a escuchar, se empieza a notar, pues puede en ese momento entrar a hacer la auditoría. Después tenemos a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que cuenta con la facultad de investigar casos de corrupción que sean considerados como delitos y presentar estos casos ante el Poder Judicial cuando se considere procedente. Aquí el doctor Ancona sabe que actualmente estas funciones las realizan en la Subprocuraduría de Delitos Federales mediante la unidad de servidores públicos. Esta unidad va a desaparecer y todo pasará, pero esta fiscalía, los beneficios que tiene es que ya será autónoma. Eso le da una mayor pues libertad en su actuar. También tenemos a la Secretaría de la Función Pública y es quizás la entidad que vio en mayor cantidad ampliadas sus atribuciones y responsabilidades a partir de las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción. Todos ustedes saben que la Secretaría de la Función Pública a inicios de este sexenio se pensaba que iba a desaparecer y a pasarse a otras áreas sus funciones. De hecho, así fue aprobada una reforma de la Ley de Administración Pública, pero ya cuando se empieza a trabajar en este sistema se da cuenta de la importancia y que no puede desaparecer. Entonces es por lo cual que había estado un poco pues tranquila haciendo su trabajo, pero ahorita se le dan una gran cantidad de responsabilidades y atribuciones, como es el control interno en el Poder Ejecutivo Federal, implementar un servicio de carrera para los auditores del Gobierno federal, integrar todos los expedientes que se enturnen o a la Fiscalía o al Tribunal de Justicia Administrativa, así como sancionar a los servidores públicos de la Administración Pública Federal por infracciones administrativas no graves. En el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como órgano jurisdiccional encargado de resolver controversias entre particulares y la Administración Pública Federal, es quien tiene la facultad de recibir los expedientes integrados a raíz de los actos de corrupción provenientes de cualquier instancia gubernamental. Las sanciones que impone el tribunal no solo va a aplicar, esto también es un cambio importante, a servidores públicos por responsabilidades administrativas, sino también a particulares que participen de alguna forma en dichas responsabilidades. Por su parte, el INAI, que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, es el organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales. Juega un papel fundamental, pues a través de sus acciones garantiza la posibilidad de que la ciudadanía pueda contar con la información necesaria para detectar posibles actos de corrupción y denunciar ante las entidades correspondientes. Finalmente, el Consejo de la Judicatura, encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, fungirá no solo evaluando, comparando y compartiendo modelos de éxito, sino también garantizando la aplicación de los acuerdos que se den en el seno del sistema dentro del Poder Judicial de la Federación.
Como se puede ver entonces, los 7 integrantes del sistema estructuran un mecanismo muy complejo, pero preciso para diseñar y operar en conjunto estrategias que permitan de manera eficiente y coordinada prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Una breve explicación del sistema. Ahora vamos a ver el marco normativo a través del cual operará el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es muy amplio, pero por el momento nada más tenemos aprobados 7 ordenamientos, los cuales nos permite empezar a funcionar. Primero, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Segundo, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llamada Ley de 3 de 3. Tercero, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuarta, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se revive a la Secretaría de la Función Pública. Quinta, las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Sexta, las reformas al Código Penal para establecer el capítulo de delitos por actos de corrupción. Y séptimo, la Ley de la Fiscalía General de la República para la creación de una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Por último, me gustaría señalar que la corrupción desde el punto de vista jurídico no es solo la típica mordida al policía de tránsito o un billete por debajo de la mesa que se le da a un servidor público, todo lo que todos conocemos y sabemos y en todas las películas se ve. La corrupción va mucho más allá de eso. Y este nuevo marco normativo define muy claramente cuáles son las conductas consideradas como actos de corrupción, especialmente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las reformas al Código Penal. Y las conductas las podemos dividir en dos, en faltas administrativas no graves. Podemos hablar de 11 conductas que caen en esta categoría y se refiere a todos los actos de servidores públicos que no van acorde con lo que se espera de su actual profesional, como incumplir con sus funciones, como conducirse irrespetuosamente, por citar ejemplos muy. Los procedimientos de estas faltas son investigados, sustanciados y resueltos por las unidades de responsabilidades o los servidores públicos de los órganos internos de control, es decir, en la Administración Pública Federal por la Secretaría de la Función Pública. Tenemos 270 y tantos órganos internos de control en la Administración Pública Federal que dependen de la función pública. Otras serían las faltas administrativas graves. Son un total de 12 actos que pueden cometer los servidores públicos, entre los que se encuentra el cohecho, el peculado, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias o desvío de recursos públicos, por señalar los más importantes. Estas faltas las investiga y sustancian los órganos internos de control también, pero las resuelve el tribunal competente, que a nivel federal es el reformado Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y por último, tenemos los delitos de corrupción del Código Penal Federal, y son un total de 12 delitos tipificados de manera clara y que estos serán investigados por la Fiscalía especializada en combate a la corrupción de la Procuraduría General de la República, y que para su substanciación deberán seguir el nuevo sistema procesal penal acusatorio, que también este es un gran cambio en el México moderno para combatir la corrupción. Destacaría de estos la concusión, el peculado, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. Como podrán observar, hay conductas que se repiten, y esto es así porque la investigación de faltas administrativas y de actos que constituyen delitos de corrupción puede realizarse de manera independiente. Una investigación de una falta administrativa puede derivar en una denuncia y sanción penal y viceversa. Ahí radica la importancia de que el sistema nacional
plantea la colaboración de todas las instancias en la compleja tarea de combatir los actos de corrupción. Quisiera ya cerrar esta presentación enfatizando la importancia de la participación ciudadana dentro del sistema. Ya están todos ustedes. Y no me refiero solamente al trabajo del Comité de Participación Ciudadana, sino al hecho de que el sistema y sus acciones operarán como es debido y lograrán los objetivos que persiguen si y solo si las y los ciudadanos se involucran y se asumen como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Esto implica, en pocas palabras, que las y los ciudadanos empleen las herramientas de transparencia, acceso a la información y participación. Implican que se sumen, por ejemplo, a programas como los de testigos sociales o esquemas de Contraloría Social, que denuncien presuntos actos de corrupción y, muy importante, que velen por el respeto a la legalidad. La ética pública, que debe estar en el centro de la acción gubernamental, no debe pedírsele solo al gobierno. Durante los últimos 4 años he tenido la oportunidad de colaborar desde distintas posiciones en la creación normativa, en la implementación y ahora en la consolidación de estos grandes retos que hoy por hoy enfrenta el Gobierno de la República y la sociedad mexicana en su conjunto. Como senadora de la República, como procuradora general y ahora como secretaria de la Función Pública, he impulsado y seguiré impulsando un gobierno que sea efectivamente abierto, que tenga en la integridad y en la ética un efectivo modelo de trabajo y que promueva la modernidad de la gestión en beneficio de los ciudadanos. Como abogada y gracias a las bases de mi formación en esta, mi alma mater, les puedo compartir que servir a nuestro país con valor y principios es la tarea más satisfactoria que podrán realizar. Los invito a todos, estudiantes, profesores, investigadores, padres de familia, a que pongamos un granito de arena y que asumamos nuestro compromiso en esta tarea. Es por nosotros, por nuestras familias y por nuestro país. Por su atención, muchas gracias.